Pues muy buen día a todos. Bienvenidos a esta quinta clase que ya tenemos respecto a la materia de contabilidad de costos. Hoy, como una introducción al tema que veremos en esta clase grabada, tiene que ver con los prorrateos. Platicábamos la semana pasada. Voy a compartir un poquito la pantalla para retomar lo que estuvimos revisando y mencionábamos que hay tres tipos de prorrateo, ¿cierto? Y antes de eso, el concepto de qué es un prorrateo. Mencionábamos el tema del prorrateo, lo que queremos es todos esos costos indirectos, todos los costos indirectos, mano de obra, eh, materia prima, ¿sale? Y otros gastos indirectos, es decir, aquellos que no sabemos exactamente van inmersos en la producción, ¿no? Del producto que estoy elaborando, o que no estamos identificados exactamente a dónde van distribuir esos costos, ¿no? Tenemos que saber o tenemos esta herramienta para ver cómo podemos distribuirlos de manera equitativa. Los que son directos, ¿no? Con materia prima directa, pues si yo hago jugos, pues la fruta es la materia prima directa. Si mano de obra directa, aquel persona que yo contrato y elabora él mismo todo el proceso de producción para el jugo, esa es mano de obra directa, ¿no? Pero si habláramos de los indirectos, el endulzante puede ser que se ocupe no solo para un cierto tipo de jugo, sino para otros tipos de productos que tengo, y ese es un indirecto, porque lo ocupo para esta producción, pero para también otras. Entonces, ¿a quién le cargo ese costo de lo que a mí me cuesta comprar el azúcar, ¿no? El endulzante. O un supervisor o un gerente, ellos supervisan todas las líneas de producción, no una específicamente, cómo distribuyo en cada eh, producción en lo que me cuesta pagarle a estos supervisores gerentes. Ese es un costo indirecto, ¿no? Y lo mencionábamos que pues para eso tenemos esta herramienta, los prorrateos, y para eso sirve, distribuir esos costos que tenemos en mi producción. Y para eso podemos llevar a cabo un prorrateo primario, ¿no? También podemos recurrir al secundario y al final para tener un costo total y un costo unitario. Algo importante que mencionábamos la semana pasada es que eh, tengamos a la mano esta tablita en donde para el prorrateo primario, ¿sale? Lo primero es que hay que hacer es sacar un factor de distribución. Para sacar ese factor de distribución, claro, debo de tener el total de mis costos, ¿no? Si tuve costos de mano de obra indirecta, de materia prima indirecta, otros gastos indirectos, los sumo todos y eso lo voy a dividir entre la base. Las bases las puedo ocupar de acuerdo a esta tablita, ¿no? Por ejemplo, quiero sacar el servicio médico, o sea, estos costos que tengo, que tienen que ver con nómina. Pues puedo ocupar una base por el número de trabajadores de cada departamento, ¿no? Eh, a lo mejor es un gasto específico de mano de obra, los tomo como referencia la base, la mano de obra, ¿no? Este, o a lo mejor si es la renta, mantenimiento, etcétera, como lo vimos la semana pasada en los ejercicios que les mostré, podemos ocupar como base el espacio que ocupa cada departamento, ¿no? Entre más espacio ocupa, como vimos en el ejercicio de la clase grabada pasada, ese que tenía el mayor, ese costo se lo voy a atribuir a esa área, ¿no? Y algo importante también es que los tenemos distribuidos por centro de costos para poder tener una mejor administración. ¿A quién le voy a cargar ese dinero? Eso que yo ya pagué o que me está costando, ¿sale? Esta tablita pues, es importante que la tengan a la mano para hacer su prorrateo primario y que ustedes tomen esa decisión de cuál podría ser la base. Tiene que ser siempre algo lógico, ¿sí? Que me permita ser muy equitativo al momento de distribuir esos pagos que hago y que no es exactamente a quién atribuírselos, a qué centro de costos. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de prorrateo primario para que vean cómo se aplica. Y les mencionaba la clase pasada que necesitamos trabajar en Excel. La verdad es que hoy en día ya no se hace, o muy pocos lo generan de mano, eh, arrastrando el lápiz para prácticamente, ¿no? Por así decirlo, el hacer estas operaciones. Por eso es necesario utilizar Excel. Entonces,
Hoy lo vamos a hacer en Excel, pero no se preocupen si no han ocupado esta herramienta de Excel. Les voy a explicar, son fórmulas muy sencillitas que hay que hacer en estas hojas de cálculo, que así se les llama, y eh, cómo podemos formular para que esto se haga mucho más rápido y no estés con la calculadora haciéndolo manual, ¿no? Y te tardes más. Es una gran ventaja. Por eso lo vamos a hacer de esta manera. Pero pues les decía, siempre es importante tener a la mano esta tablita y también que entiendas cuál es esta tu fórmula. Que eso es lo primero que debo de sacar siempre. Siempre que voy a distribuir mis costos, debo sacar el factor de distribución. Nuevamente es el costo total que tenga que distribuir entre la base que yo voy a seleccionar. ¿Sale? Bueno, pues ya habiendo dicho todo esto, vamos a hacer un ejercicio. Primero uno muy basiquito, que es como el que ustedes van a tener ahí ya cargado en la plataforma para que también lo hagan de tarea. Y después les explicaré uno más a detalle de cuando tenemos diferentes tipos de costos y necesitamos distribuirlos y saber exactamente si aplica o no aplica. Pero bueno, vamos a empezar con ese primer ejercicio, el ejercicio número 1. Voy a ocupar también aquí mi apuntador para irles mostrando. Ok, estas son las hojas de cálculo de Excel. Estas hojas de cálculo están compuestas por columnas, ¿no? Estas son las columnas y también por filas, ¿sale? Eso es importante. La intersección entre ellas se le llama celda. Entonces les doy esta referencia para que vayamos viendo cómo identificar en qué, si es una celda o en qué fila o en qué columna tengo que estar colocando información y la van a visualizar para entender de qué manera funcionan las hojas de cálculo. ¿Ok? Bien. Pues en este caso vamos a identificar en este ejercicio la siguiente información. Nos dice este ejercicio, esta es una empresa, llamémosle la empresa X, SADCB. Esta empresa solicita distribuir a ti contador, bueno, tú eres administrador, pero vas a hacer esta supervisión del contador, en donde hay un costo total de 86,100 pesos, ¿no? En el mes, y se tiene que distribuir entre estos departamentos que tenemos en la empresa, en el área de ventas, administración y producción. Estos costos fueron por la mano de obra indirecta. Solo es de la mano de obra indirecta, ¿sale? Como les mencioné, hay mano de obra indirecta, materia prima indirecta, otros gastos indirectos, pero aquí solamente estamos para este ejercicio contemplando mano de obra indirecta, ¿vale? Este es el costo que yo quiero distribuir en estos tres departamentos. Y se determinó hacerlo con base, ¿se acuerdan de la tablita que les mencionaba donde vienen las bases? Es importante tener la base que voy a ocupar para sacar mi factor de distribución. En este ejercicio se tomó la decisión de, si estamos hablando de nómina, les mencionaba, hay que ser lógicos, es mano de obra, pues voy a ocupar como base el número de trabajadores de cada área, ¿ok? Y según la información que yo ya tengo de este ejercicio. Es decir, de estas tres áreas, del área de ventas, administración y producción, tenemos no la misma cantidad de trabajadores, si se dan cuenta. En el área de ventas, en esta columna, que es la columna A, aquí está, les mencionaba, así se divide en Excel, en columnas y filas. Tengo aquí las áreas. En la columna B, coloqué a los trabajadores. En la C, voy a sacar ahí el factor de distribución. Ahorita les menciono cómo se saca este. Es una fórmula muy sencillita, pero en Excel se ocupan ciertos signos para poderlos determinar. En esta columna D voy a tener la proporción y la referencia que debo tener a la mano siempre en esta hoja de cálculo va a ser mi costo total de mano de obra indirecta, que son los 86,100 que me está indicando aquí el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya tengo mi información aquí a la vista. ¿Sale? Tanto mis número de trabajadores por área y mis costos total que voy a distribuir en el periodo. Ahora, voy a sacar en paso número 1 el factor de distribución. Recordarán, voy a regresar un poquito otra vez a la tablita,
¿sí? A la que tenemos cargada en la plataforma y para que sepas cómo se saca este factor de distribución. Lo mencionaba en un principio, esta es la regla, ¿no? Esta es una fórmula muy sencilla. El cargo indirecto se refiere al costo total. En el ejercicio vimos que son los 86,100, ¿no? Lo voy a distribuir entre la base que dijimos que es por el número de trabajadores, ¿ok? Y eso me va a dar el factor de distribución. Ok, entonces, en el ejercicio, ¿cómo lo vamos a realizar? Fíjense muy bien. Voy a hacer aquí una fórmula muy sencilla. Ya tengo mi base y ya tengo mi costo total. Siempre cuando voy a poner en Excel, en estas hojas de cálculo, alguna fórmula, alguna función, digo, aquí no vamos a ver funciones en esta materia, solo haremos fórmulas, ¿sale? Pero siempre, en cualquiera de los dos casos, para hacer una operación de este tipo, se inicia con el signo de igual. Entonces vamos a poner el signo de igual en esta celda. Lo estoy poniendo en la celda, en la primera donde tengo el dato del área de ventas, que es el primer dato que tengo. Ahí voy a colocar el signo de igual. ¿Ok? Y entonces, aquí lo que voy a hacer es la fórmula. Solo es importante entender que en Excel, ¿vale? Para poder sacar una multiplicación, una división, ¿sale? Se tiene que utilizar algunos signos que no son los mismos que tú ya conoces a lo mejor en la calculadora. Por ejemplo, te voy a nada más explicar rápidamente aquí en Excel qué signo se utiliza para poder hacer una multiplicación. Para una multiplicación se utiliza este signo que es un asterisco, ¿sale? Con ese cuando vas a multiplicar utilizas este signo. Cuando vas a dividir se utiliza la diagonal. Eso representa una división, ¿ok? La suma y la resta, ese sí, es el mismo signo para sumar y es el mismo signo para restar. Pero como les mencionaba, siempre que vamos a ocupar estos signos y vamos a hacer una operación, como dijimos que hay que iniciar siempre cada celda con el signo de igual. ¿Ok? Habiendo dado esta referencia, digo, porque así lo van a estar trabajando de aquí en adelante en estas hojas de cálculo que vamos a utilizar, vas a, decíamos en la fórmula, ¿no? Para sacar el factor de distribución, el costo total que es este, para que no lo estés, lo puedes escribir o simplemente lo seleccionas con un clic, ¿no? Así ya tienes que estar, por eso digo que esto, ahorita porque te estoy explicando, pero si lo hiciera de una manera más ágil, solamente ejecutando la operación lo haría en segundos, ¿no? Con esto ya me hace la referencia de que va a tomar esta fórmula, la columna H, aquí es donde está la H, y el número 7, que es la fila 7. Aquí se encuentra la fila 7. Cuando veas esta referencia es de dónde está sacando este dato. ¿Qué va a hacer con este dato? Ah, la fórmula decía que hay que dividirlo y dijimos que el signo de diagonal es el que me representa la división. Este dato, el costo total, ¿cuál es nuestra base? El total de colaboradores, el número de trabajadores que tengamos, ¿no? Que va a ser por área, pero en este caso hay un total por todas las áreas. Es el que voy a ocupar para tener mi base, ¿sale? En total tenemos 42 trabajadores por las tres áreas. Lo voy a seleccionar. Igual, te digo, lo puedes seleccionar así como lo estoy haciendo o lo puedes escribir la cantidad como tú quieras. Es más sencillo si ya lo seleccionas porque aquí está el dato. Igual y te da la referencia que el dato que va a dividir es B9. Columna, el dato de la columna B de la fila 9. Entonces, para poder tener el resultado de esta división, simplemente le doy un enter y listo. ¿Sale? Ya me dio el factor. Lo mismo tendría que hacer para cada uno de estos departamentos, ¿no? Ahora con administración. Lo puedo hacer igual, costo total, lo voy a hacer más rápido, entre la base que es el total de trabajadores, enter, ¿no? Y para producción va a ser exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pues al final es el mismo factor. Como es el mismo factor, para no estar haciendo la misma operación todo el tiempo, ahorita les digo qué tendríamos que hacer en Excel. Miren, porque al final es el mismo factor, ¿no? De distribución. Para hacerlo de una manera mucho más
rápida y no estar haciendo fórmula por fórmula en cada departamento. En Excel puedes ocupar algunos signos que te permite bloquear el dato y hacer que la información sea la misma para todas las filas o columnas que voy a ocupar. Este se llama valor absoluto, ¿sale? Son herramientas básicas de Excel, pero que son muy útiles. Aquí ya hicimos el ejercicio al principio. ¿Qué tendrías que hacer para que cuando tú lo realices el ejercicio sea mucho más rápido y no te tardes en estar sacando fórmula por fórmula como lo hicimos ahorita? Aquí estaba ya la fórmula, la referencia, ¿no? De la base que es H7, que es el costo, perdón, el costo total, entre la base que es este de B9, 42 colaboradores. Si tú le antepones a la fila y a la columna de estos dos datos el signo de pesos, eso lo vuelve un valor absoluto, es decir, te va a mantener los mismos valores, la misma operación en todo momento, ¿sale? O tú dices, bueno, lo puedo copiar y pegar, pero si no tenemos este valor absoluto, te cambia el dato de acuerdo a la fila o columna en la que te encuentres. Pero bueno, para no hacer más confuso esta explicación, simplemente ponle signo de pesos a la fila y a la columna antes de cada fila, antes de cada columna. Y en cada celda, siempre que seleccionas una celda, hay un cuadrito aquí, exactamente en la parte inferior derecha. Y si te das cuenta, mi cursor cambia su forma. Cuando está en esta forma el cursor, ¿sí? En una cruz negra, yo le doy doble clic y arrastro y me va a mantener el mismo valor, mira. Y ya. Con esto me evito estar haciendo este doble paso, de estar otra vez haciendo cada operación en cada celda. Listo. Ahora, ¿qué sigue para poder saber de estos 86,000, cómo se van a distribuir entre cada departamento ese costo? Si te das cuenta, va a ser muy sencillo. Recuerden que estas áreas los vamos a llamar contablemente centro de costos. Este es mi centro de costos de ventas, mi centro de costos de administración y mi centro de costos de producción. Por lógica, si yo utilicé como base el número de trabajadores por departamento, en este mayor costo, ¿en dónde va a estar? Pues donde haya más trabajadores, que seguramente va a ser en producción porque son 18. ¿Cómo sacamos entonces ya la proporción que le corresponde a cada centro de costos? Una fórmula. Esta va a ser muy sencilla. Es igual, ¿sale? El número de trabajadores y explicaba en un principio para multiplicar ocupamos, ¿qué signo? Mencionaba el de asterisco. Lo multiplicamos por el factor y le voy a dar un enter. Ahí está, ¿sale? Aquí tengo lo que corresponde del costo del área de ventas por estos 10 trabajadores, ¿sale? Son 20,500, ¿ok? Es decir, tenemos aquí en este caso algunos supervisores, gerentes, en esta mano de obra indirecta, y necesitamos ver cómo le vamos a distribuir entre estos departamentos ese costo. Le corresponde a ventas 20,500. Luego, aquí sí no es necesario poner los signos de pesos porque si te das cuenta, yo quiero que sí se multiplique porque son datos diferentes, no es como aquí en el factor que era el mismo dato. Para eso, entonces me pongo igual en la parte inferior derecha, vean cómo cambia mi cursor. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Simplemente arrastramos y ya te hace la fórmula directamente, ahora sí, no ocupándolo, acuérdense, los valores absolutos aquí no se aplica, porque yo quiero que multiplique 14 por el factor y 18 por el factor. Si yo le pusiera valor absoluto, siempre va a tomar el mismo dato de 10 trabajadores por el factor y sería el mismo dato, entonces no. En este caso de la proporción ahí no va a ocupar valor absoluto, solamente lo ocupé en el factor de distribución, porque se aplica para todos. Ahora, aquí como le hice para que me sumara, digo, yo ya tenía la fórmula hecha. Eh, una de dos, ¿sale? Pues aquí puedes ocupar fórmulas o funciones. Si quieres, para que te sea más sencillo, podemos ocupar una función. Yo quiero que me des la suma aquí siempre. Te voy a poner igual. Y le puedes escribir, a ver, quiero que me sumes. Escribes suma y estas aquí te ponen todas las funciones que tiene Excel. Si le das un doble clic, te va a aparecer ahí qué es lo que quieres que sume. Aquí te vienen los datos. Aquí quiero que sume estos tres. Cierras paréntesis cuando son funciones
y ya, te da el dato. Si tú por alguna razón borraras algún dato, mira, se va actualizando esa fórmula, o en ese caso esa función, ¿no? Entonces, ve, puedes jugar rápidamente con los números. Entonces es muy sencillo en Excel, por eso les comentaba la importancia de poder hacer de contar con Excel para que a partir de hoy pudieran hacer todos estos ejercicios en una hoja de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? Pues muy bien, si se dan cuenta ahorita la explicación fue un poquito larga, porque precisamente lo que necesitaba era, si no habían ocupado esta herramienta, sepan cómo utilizarla. Les decía, estamos ocupando solo cosas muy básicas, muy sencillas de Excel, solo operaciones básicas, ¿no? Hay muchas funciones, muchas fórmulas que podemos aplicar, hay más herramientas como tablas dinámicas, etcétera, pero eso ahorita no lo vamos a ocupar, solamente lo sencillo para estos ejercicios de prorrateo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo, porque después de esta explicación, y también como lo vamos a ver en la clase en Zoom, ustedes van a hacer un primer ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ahora, en este segundo ejercicio te voy a poner más costos diferenciados, porque ahorita en el primer ejercicio solamente vimos uno que fue de mano de obra indirecta, ¿ok? Pero vamos a ver aquí más costos y más centros de costos. Y vamos a ver cómo se tienen que distribuir para empezar a utilizar una lógica mucho más compleja, ¿va? Bien, en este segundo ejercicio se llama la compañía Los Tres García SADCB, así se llama la compañía. Y lo que quiere esta compañía es que podamos distribuir sus gastos correspondientes al área de producción, ¿no? Que son todos estos centros de costos, y se proporciona la siguiente información y se les solicita determinar el concepto, por cada centro de costos, y el total del costo, ¿no? Correspondiente a estos centros de costos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la información que nos da el ejercicio. En el área de producción existe un centro de costos, un área que se llama administración de la fábrica. Tenemos otra que se llama almacén de materias primas, el área de corte, ensamble y acabados. Ahora, ¿qué información tenemos aquí? ¿Vale? Tenemos ya ciertos datos. Eh, yo aquí ya hice todos los ejercicios, toda la operación, pero bueno, podemos ya hacer el prorrateo a partir de este momento. Ujú. Entonces, ¿cuál es el protocolo que voy a realizar para cada, o digo, ya aquí lo tengo realizado, solo te lo voy a explicar de manera general cómo se hizo esta distribución. Tengo aquí ya la información de los departamentos, ¿no? Nada más hice un copy-paste. Seleccioné los datos, los copié con control C y los pegué de este lado, ¿no? Y entonces, aquí información relevante que tenemos de este ejercicio es las bases, ya me las está dando. ¿Ok? Tenemos órdenes de servicio que son para el tema de mantenimiento, monto de la inversión de la maquinaria y el número de máquinas. Esas son mis bases que yo ya tengo identificadas para estos siguientes costos. Uno es prima de seguros sobre maquinaria, otra que es mantenimiento y otra que es depreciación de la maquinaria. ¿Ok? Les puse colores para que cuando hagamos el ejercicio, el prorrateo primario, sepamos qué costo corresponde eh, a cada departamento, a cada centro de costos. ¿Sale? Bien. Bueno, pues tenemos esta información que ya me da el ejercicio. Esto ya me lo está dando el ejercicio. ¿Sí? Solo esta parte es la que es el prorrateo. Ahorita les explico cómo lo vamos a prorratear. Lo voy a ocultar ahorita para que no lo veamos y no se confundan ustedes. Esto yo no lo tenía. Voy a ocultarlo. Así estaba mi ejercicio, ¿de acuerdo? Que todos no se preocupen, en la clase en Zoom ahí lo vamos a hacer todo, detalle a detalle, desde cero, para que sepan cómo hacerlo. Bien, entonces, esta es la información que yo tenía del ejercicio. Y aquí están los costos. Tuve costos, voy a utilizar otra vez mi apuntador para que los vayan visualizando. Permítanme un momento. Tengo un costo incurrido por prima de seguro sobre maquinaria, mantenimiento
depreciación de la maquinaria. Estos fueron mis costos del periodo del mes, ¿sale? El total de los costos fueron 79,883. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Esta información que ya tengo aquí me dice, para las órdenes, en el tema de mantenimiento se ocuparon órdenes de servicio. Todos los centros de costos tuvieron, pero fíjate, muy interesante. Para el tema de cuánto nos costó la maquinaria, porque aquí de esto va a depender este, mis máquinas, ¿no? La depreciación que tengo de cada una de ellas o la prima de seguro de las máquinas, ¿no? Estos costos van de acuerdo al monto de inversión que tuve de cada máquina, fueron en total solo en estas tres áreas, ¿vieron? No están todas. Y el número de máquinas también, pues nada más las tengo en estos centros de costos. En la administración de la fábrica y almacén de materia prima, ahí no tengo máquinas. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Le puse colores para poder ahorita hacer el prorateo. A prima de seguros, este costo que voy a distribuir en estas tres áreas, le puse el color azul. A mantenimiento le puse el color naranja. La voy a distribuir, este costo lo tengo que distribuir en estas tres áreas. Y depreciación de la maquinaria, este dato lo tengo que distribuir en estas tres áreas. Ahora sí, imaginemos que apenas voy a hacerlo. Entonces voy a mostrar otra vez mi información. Y lo que hice primero voy a ir uno por uno. Nada más voy a poner primero, voy a distribuir las primas de seguro sobre maquinaria. Voy a ocultar lo demás para que no se confundan. Y listo. A ver, este costo de prima de seguro sobre maquinaria, pues es muy claro. Si es sobre maquinaria y yo no tengo máquinas en estos dos centros de costos, estos 6,975 los tengo que distribuir entonces donde tengo estos centros de costos que sí hay máquinas, en el área de corte, ensamble y acabados. ¿Ok? Ahora, como hablamos de prima de seguro sobre maquinaria, tendríamos que ocupar una base. ¿Cuál de estas tres? Órdenes de servicio, monto de la inversión y número de máquinas. ¿Cuál sería la lógica? Si estoy hablando de un seguro, como cuando compras un seguro para un carro, ¿sale? El seguro o los costos del seguro es con base a qué? Pues al valor de tu carro. Entonces aquí sería con base al valor del monto de la inversión de la maquinaria. Esa sería mi base, ¿ok? De todas las máquinas que tengo en esos departamentos, en total son 1,860,000 pesos, ¿de acuerdo? Y esto me va a permitir sacar, ahora, una de dos. Puedo ir sacando el factor de distribución o todo ya en Excel lo puedo hacer en un solo momento para que me ahorre otro paso. Aquí te voy a explicar cómo se hace. Porque en el ejercicio anterior sacamos el factor de distribución y luego multiplicamos por la base y ya me dio la proporción. Pero es otra ventaja en Excel que lo puedo hacer todo en un solo paso. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Aquí sale, tengo que poner mi fórmula para distribuir y ya tomar en cuenta el factor de distribución. Como lo mencionaba en un principio, para poder sacar, ¿sale? El, el factor de distribución y poner mi fórmula, siempre acuérdense, empezamos con un signo de igual. Y para que ya haga toda mi fórmula completa, ¿no? Sacar mi factor de distribución y sacar el total de lo que le corresponde de ese costo a ese departamento, voy a hacer lo siguiente. Vas a agrupar primero en un paréntesis, abres paréntesis. ¿Para qué? Para que dentro del paréntesis esté solo mi factor de distribución. ¿Sale? Y como les mencionaba, ese dato siempre va a ser el mismo en todos los casos. Siempre va a ser el mismo para todos, en corte, ensamble y acabado va a ser exactamente lo mismo. Voy a ponerle lo que esté dentro del paréntesis. ¿Qué dijimos para que sea un valor absoluto? Le anteponemos en la columna y en la fila el signo de pesos. Entonces aquí le puse, por ejemplo, sale el signo de pesos y seleccioné en este caso mi costo total. Mi costo total son el 1,860,000 que está en la columna C, fila 22. ¿Sale? Eh, Perdón, en el costo total de mi, de prima de seguros son 6,975, perdóname. Entre
el costo entre dijimos que iba a ser la base, ¿sale? Mi base, ¿cuál es? El monto total ahí sí, que es en este caso, mi monto total, mi base de monto total de maquinaria son los 1.860.000, que es la columna C, fila 20. Tan solo ahí como estoy dividiendo, si se dan cuenta que está el signo de división, cierro paréntesis y eso me va a dar el factor de distribución. Entonces, tan solo por esta parte ya me sacó el factor. Después que sigue la multiplicación y lo pongo ahí mismo. Aquí ya haciendo una fórmula, si se dan cuenta. Pongo el signo de asterisco para multiplicar por C17. ¿Qué significa? Pues en este caso, el monto de la inversión de esa máquina, de las máquinas que tengo en el área de corte. Cuando yo le doy un enter, ¿sale? Me va a aparecer que en este caso, claro, en donde hay un monto de inversión mayor, pues es claro el que va a tener el mayor costo del seguro, ¿no? Que en este caso es el corte. Mi costo total, mi monto total de máquinas en corte es de 820.000. El más bajo es el de ensamble. Cuando yo haga la operación, si se dan cuenta, el monto de la prima de seguros, el más bajo está en ensamble y el más alto está en corte. Entonces, así es como fácilmente puedes identificar, ¿no? Y dijimos en un principio, si yo arrastro, me da ya el total de resultados, ¿no? Hagamos de cuenta que no lo tenemos aquí, ¿sí? Y este les mencionaba, ¿cómo puedo sacar la sumatoria? Igual, suma, quiero que me vaya a sumar estos tres datos, cierro paréntesis y listo. Cuando yo haga el arrastre de esta fórmula que ya había hecho aquí arriba, ahí está. ¿Cómo sé que está bien este dato? Porque el total de los montos que tengo aquí de las primas de seguros me tiene que dar, son 6.975 y es lo mismo que yo ya tenía aquí en el costo incurrido en el periodo. Eso me quiere decir que está correcta mi operación, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué hacemos para el siguiente costo? Mantenimiento. Pues prácticamente lo mismo, pero aquí en mantenimiento, eh, si se dan cuenta que tenemos estos datos y te menciona, ¿sale? Aquí, por ejemplo, información como bases que puedo ocupar. Pues el monto de la maquinaria, pues no tiene que ver con mantenimiento porque el mantenimiento no se refiere a maquinaria. Si se refiere a maquinaria, podría ocupar entonces sí el número de máquinas o el monto de inversión, que sería el número de máquinas el más correcto, ¿no? Pero aquí mantenimiento se refiere a muchas cosas, ¿no? A lo mejor limpieza, pintura en las oficinas, en el área, etcétera. Entonces, aquí no te especifica, solo es mantenimiento general. Por lo tanto, aquí hay órdenes de servicio de mantenimiento. Este sería el adecuado, tomarlo como base. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a poner en la siguiente columna, voy a mostrar otra vez mis datos. Ahora mantenimiento. ¿Ok? Voy a ocultar las otras dos y aquí tenemos mantenimiento. En mantenimiento, ahora tenemos aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace ratito. Vamos en una sola fórmula a sacar el factor de distribución y a multiplicarlo por el costo que le corresponde a cada centro, ¿no? Y con eso ya me evitó un paso. Entonces, por eso también los puse en colores diferentes para que distingamos ahora este costo, el de mantenimiento, que son 57.408, lo voy a distribuir en estos centros de costos. Y aquí, como dije que mi base es órdenes de servicio, todos los centros de costos iban a tener una orden de servicio y le voy a distribuir ese costo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Igual, les mencionaba, siempre empezamos con el signo de igual, abro paréntesis y voy a colocar dentro del paréntesis, les decía, la operación que me va a dar el factor de distribución. Para sacar el factor de distribución dijimos que tomamos en este caso el costo total. Mi costo total es 57.408, que es la columna C, fila 23, y se divide, aquí está el signo de división, ¿no? La diagonal, entre la base, que es el total de órdenes de servicio que tuve, son 39, ¿sale? Y cierro paréntesis, eso me va a dar el factor de distribución, pongo el signo de asterisco para multiplicar por, sale el costo que corresponde
o más bien por el número de órdenes de servicio que corresponde a cada departamento, que en este caso es B15. Para administración de la fábrica solo fue uno. Le doy un enter y ya me da el total, ¿no? Acuérdense, ahorita ya tenía aquí el ejercicio hecho, pero si no, aquí también ya había puesto la función de sumar. Pero bueno, para no estar haciendo uno por uno, como les dije al principio, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente me pongo en la parte inferior derecha, cambia mi cursor a esta crucecita, arrastro y ya tengo todos los datos, vean. Me evité hacer todas esas operaciones en un momento, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar, ahora sí, vamos por el tercer costo. Voy a abrirlo, quito aquí lo del costo total para que también no los confunda. Vamos a ocultarlo y me quedo con depreciación, ¿va? Depreciación de la maquinaria está en color amarillito, que es el que yo puse aquí. De este costo de la depreciación de la maquinaria fueron 15,500, ¿ok? Eh, de la depreciación puedo tomar o una de dos, también el monto de la inversión o el número de máquinas. Ujú. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tomar igual, como es una depreciación, voy a tomar igual vamos a tomar el monto de la inversión, ¿no? Porque con base a ese monto voy a depreciar, va a disminuir su valor, ese es el que va a tomar. De la depreciación son 15,500 en total por todos estos máquinas que son en total 1,860,000. Como no tengo máquinas en estos dos departamentos, pues ahí no les puedo meter de este costo total de los 15,500 nada. Ahí no lo voy a distribuir porque no hay máquinas. Recordemos que hay que usar la lógica para el prorrateo. Entonces, voy entonces a distribuir esos 15,500 y lo mismo. Vamos a hacer todo, el factor de distribución y la operación del costo para que me dé ahí todo el dato completo en cada centro. Empezamos con el signo de igual. Abro paréntesis para hacer dentro del paréntesis la operación del factor de distribución. Y siempre empezamos con el signo de pesos para hacer un valor absoluto de esta parte. Y voy a ocupar, en este caso, mi costo total, que es en la columna C24. Aquí está. Son los 15,500. Ese es mi costo total que voy a distribuir. Entre con la diagonal y voy a utilizar la base, que la base en este caso también es el monto de la inversión de la maquinaria. Cierro paréntesis y voy a multiplicar por pues el monto del área de corte, de esas máquinas de corte. Le doy un enter, ¿sale? Y me va a dar en este sentido lo que corresponde de esos 15,500 a el área de corte, que es este total. Les mencionaba, si yo arrastro, me va a dar el total de los demás departamentos. ¿Cómo sé que está correcto? Porque la sumatoria, estos 15,500 es lo mismo que yo tenía de costo. Eso me indica que está correcto. Y ya para concluir todo este prorrateo, vamos a poner el costo total, porque es lo que nos pedía aquí este ejercicio. ¿Ok? Necesitábamos el costo por concepto y el total. Entonces, a ver, de todos mis costos que tuve, todos estos costos, en total son 78,883, fue mi total de costos. ¿Cómo quedaron distribuidos? Ah, voy a sumar los tres conceptos que tuve. Voy a poner un signo de igual, ¿sale? Y aquí puedo sumarlo, puedo poner la función de suma, como le hice en este caso. Voy a borrarlo para que ustedes lo vean. Igual, suma, o puedes poner, ir seleccionando cada uno de los datos y ponerle un signo de más para irlo sumando. Pero aquí es más sencillo con la función de suma. Selecciona los datos que quieres sumar, cierras paréntesis, enter, ¿no? Si no tuviera los demás datos, así te aparecería. Yo porque ya los tenía, por eso me aparecían todos. Pero si empezáramos desde el principio sería así. Pongo la función y luego ¿qué hacemos para tener el dato en los demás? Acuérdense de arrastrar y ya no tengo que estar haciendo la función en cada celda, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que va a hacer esta operación? Sumarte cada costo de cada centro de costos. Entonces, para el departamento o el centro de costos de administración de la fábrica, el costo total de esos 79,883 le corresponden 1,472 pesos. Almacén de materia prima le corresponden 2,944. A corte, 30,516,33.
A ensamble, 19,070 pesos. Acabados, 25,880. Y la sumatoria te da 79,883, que es lo que tengo aquí. Significa que mi ejercicio está correcto. En contable se llama está cuadrado. Está bien. ¿Sale? Ya tengo bien distribuidos mis costos, ya sé a qué departamento le corresponde cada costo. Y bueno, pues con esto tengo bien identificado mi dinero, dónde está, lo que yo ya pagué, dónde está distribuido. ¿Sale? Bueno, pues con esto concluimos nuestra clase grabada. Eh, Nos vemos en la clase en Zoom. Cualquier duda, comentario, ahí lo podemos platicar. ¿De acuerdo? Pues excelente día. Nos vemos en la clase en Zoom.